Muy buenas noches, con el gusto de siempre y hoy, por ser el primero, por el reencuentro de estar todos los que estamos interesados en el psicoanálisis. Hoy vamos a iniciar un ciclo durante todo el año 2025, donde hagamos una relación psicoanálisis y mitos. Hoy es el primero. Y el título del programa, del conversatorio, es Telémaco, la construcción identitaria. Este conversatorio será presentado por el licenciado José Roberto Valencia, el cual agradezco mucho que haya aceptado que esté presente y con su generosidad nos expongas el conocimiento y la propuesta sobre este tema. Además, Roberto, y para los que lo conocen y muchos que participamos aquí en Espacio Psicoanalítico, pues es bien llamado Pepe. Él es licenciado en Psicología por parte de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en estudios psicoanalíticos con niños y adolescentes. También tiene una maestría en estudios psicoanalíticos por parte de Espacio Psicoanalítico. Se ha dedicado al trabajo psicoterapéutico en lo privado, al trabajo con niños con necesidades especiales y como docente. Además, es cofundador de la página Orfa, Estudios en Teorías Psicoanalíticas. Pepe, con mucho gusto e interés te vamos a escuchar. La mecánica, te la recuerdo, el ponente hace una exposición de 30 a 40 minutos. Les pido por favor hagan sus anotaciones, sus observaciones, sus comentarios, para después el resto del tiempo les doy la palabra, les damos su intervención, de manera que ustedes nos hagan llegar por escrito o verbal la parte de su participación. Les recuerdo que también, además de iniciar los ciclos en este primer conversatorio, lo estamos presentando en forma híbrida. Serán siempre bienvenidos a Espacio Psicoanalítico, Madero 787, en la Colonia Americana. Muchísimas gracias y Pepe, por favor, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, doctor Hugo. Y bueno, como siempre, me pongo un poco nervioso con esto. Yo elijo, bueno, en estos conversatorios, como podrán haber visto, el tema general va a ser el tema de los mitos y el psicoanálisis. En tanto que un mito puede ser una forma de explicarnos y de darle sentido a una experiencia de nuestra vida, de nuestra psique. La historia el mito de Telémaco se funda en la historia de Ulises, ¿sí? O de Odiseo, más bien, ¿no? Sería lo adecuado, según yo. La historia de Odiseo en su viaje de regreso de Troya a Ítaca. Telémaco siendo el hijo de este Odiseo. ¿Por qué elijo este tema? Porque, bueno, ya lo veremos conforme hablemos del mito, pero la pregunta es, ¿con qué nos podemos identificar hoy en día? ¿Sí? ¿Cuáles son los referentes que nos ayudan a construir nuestra identidad, nuestra forma de ser, ¿no? Freud hablaba de esto como el sentido de sí. ¿Qué nos da? ¿Cómo es la forma en que vamos construyendo en nuestra actualidad, en nuestro mundo, la identidad, tanto de una manera dinámica, fluida, o de una manera estática? En este caso, lo que a veces podemos encontrar hoy en la clínica, sobre todo con los casos que son denominados límites, ¿no? O trastornos límites de la personalidad, casos gravemente, con graves
heridas, con graves heridas narcisistas, con grandes dolores, ¿no? Con ausencias, lo que podemos encontrar es que mucha gente se identifica con el vacío, con la crueldad, con la ausencia, con el anulamiento, con el narcisismo de los padres, con el abandono. En algunos casos lo podemos ver con la escisión, entre los extremos, entre lo bueno y lo malo. Me he encontrado yo en la clínica, por ejemplo, una necesidad de aferrarse, pero con una gran convicción, con una gran tenacidad a lo perfecto. Como si al no ser perfectos, lo que hubiera debajo de eso sería la nada. Y por el otro lado, ese sentimiento tan doloroso de sentirse carentes, de una carencia con la cual no se identifican y que rechazan, pero duele. Otra forma en que podemos encontrar ciertas identificaciones es con el agresor. Mucha gente prefiere identificarse con el agresor, ser agresores, que ser víctimas. La víctima, cuando ocurre una situación de que alguien se vuelve víctima, y no es tanto que ella se identifique como tal únicamente, sino cómo la sociedad se encarga de ubicarla en esa posición y revictimizarla. Entonces la pregunta es, ¿con quiénes nos podemos identificar hoy en día? Cuando los padres en muchas ocasiones están ausentes, cuando no necesariamente solo por un deseo de ausencia, ¿no? Vemos, sobre todo aquí en México, como por ejemplo la figura del padre está ausente, ¿sí? Como a veces no hay una responsabilidad. Sin embargo, aunque eso puede existir, hoy en día la situación económica pues está como para que todos trabajemos, ¿no? Entonces a veces a los hijos hay que tenerlos en escuelas casi de 24/7 y cuando no están en la escuela hay que tenerlos en actividades. Y vuelvo a la pregunta, entonces, ¿con qué nos podemos identificar? ¿Con el poder, con la gloria, con la carencia, con el dolor, con los padres idealizados que necesitamos para la protección o con los padres carentes que no nos pudieron dar aquello que creemos haber merecido? La identificación es una manera que tiene la psique de poder asimilar el objeto de amor. La identificación se presenta, a diferencia de la introyección, para poder generar la ausencia de un duelo y poder introyectar eso que se cree que se está perdiendo. Cuando en el complejo de Edipo el niño decide abandonar el amor hacia estos padres, el amor incestuoso, es quien procede a identificarse con ellos. Se identifica con ellos para poder permitirse perderlos, para poder permitirse perder a los grandiosos, a los padres que todo lo pueden, y poder introyectarlos para que entonces uno mismo pueda cuidarse, para que uno mismo pueda amarse. En ese sentido, las identificaciones son ahora sí que el pan de cada día. A veces tomaremos identificaciones no solo con nuestros padres, sino con los maestros, con los amigos. En algunos casos agradeceremos esta presencia, ¿no? Esto que nos encontramos en la vida, y en otras simplemente lo tomaremos para destruirlo, para poder nosotros abandonar y no ser abandonados. Entonces nos generamos la siguiente pregunta: ¿qué es la identidad? Este sentido de sí del que hablábamos. Freud va a comentar, por ejemplo, que el yo de la segunda tópica, es un conjunto de neuronas, un conjunto de representaciones encargadas de sostener y de ligar las pulsiones a más y otras representaciones. El yo es grupalidad y pluralidad, nos dirá René Caes. Del yo viene la identidad y lo simbólico, ¿sí? Entonces, es este reconocimiento del yo, de las partes que lo conforman, de aquello que aceptamos y de aquello que rechazamos de los demás y de nosotros mismos, lo que nos da este sentido de identidad. Siempre con esta noción de algo dinámico, ¿sí? Porque si algo, bueno,
podríamos como comprender o entender que cuando algo está estancado, cuando algo se solidifica, cuando algo se cristaliza, es cuando hay una neurosis, ¿no? O algún tipo de estructura límite. Porque entonces tratamos de defender a capa y espada aquello que simplemente tendría que fluir. Aquello que, bueno, la pregunta sería, ¿y qué pasaría si perdemos eso, no? También el complejo de la identidad es algo que todos pasamos, sobre todo en la adolescencia. Todos luchamos por generarnos un lugar en el mundo, por encontrarnos a nosotros mismos, al mismo tiempo rechazando a nuestros padres y al mismo tiempo esperando que ellos no se alejen por ese rechazo. Para Daniel Stern, en su teoría del desarrollo, que lo plantea a partir de las ideas del self de Estados Unidos, existe una parte que él llama el self nuclear, que se forma entre los 2 a 6 meses, variable, y tiene las características, 4 características que me parece muy importante mencionar ahorita. Este self nuclear, o sea, es como esa parte de nosotros que sentimos como nosotros mismos, va a llamar Daniel Stern, es la agencia, que es la capacidad de sentir que nuestros actos son propios y que no pertenecen a nadie más. La coherencia, sentir que somos uno, que hay una coherencia en nosotros, a pesar de que puede haber contradicciones. La capacidad de afectividad, de sentir, de experimentar y de permitirnos aceptar cómo nos estamos sintiendo. Y uno que me parece muy importante, la capacidad de reconocer que hay una historia de nosotros mismos, que hay un pasado, un presente y que hay una posibilidad y una promesa de un futuro. Lo que comienza a unificar al yo es el amor del otro, el narcisismo primario depositados en nosotros, pero que pertenece a nuestros padres. Por lo tanto, básicamente nuestros padres, para amarnos, depositan en nosotros todas sus expectativas que a lo mejor ellos no pudieron lograr, pero que al mismo tiempo esperan que nosotros encontremos nuestro propio camino. Para este conversatorio estaba leyendo un breve texto, un breve artículo de la doctora Carmen Espinosa. Nada más como comercial, una gran psicoanalista aquí de Guadalajara. El artículo se llama La importancia de las figuras primordiales en el trabajo psicoterapéutico de Donald Winnicott. Ella inicia, y eso es lo que me parece muy importante, diciendo, el bebé no solo depende de los cuidados básicos de supervivencia, alimentación, cobijo, protección, entre otros, sino que también requiere de los otros para constituirse psicológicamente. Bueno, esa era como una breve introducción para ahora sí adentrarnos en lo que es el texto. Les quiero platicar un poco antes de adentrarnos como en el mito de Telémaco como tal, lo que les quiero platicar un poquito es de este libro, no sé si lo pensaron. Es de Máximo Recalcati y se llama El complejo de Telémaco. ¿Sí? Básicamente, lo que Recalcati nos comenta o nos comparte es que él plantea como 4 tipos de hijos, ¿no? El hijo de edípico, que tiene un problema ante la ley por sus propios deseos incestuosos, pero que al mismo tiempo los suprime por el amor. Los reprime o renuncia por ellos por el amor. El hijo antiedípico, ¿no? Que busca sobrepasar esta ley, ¿no? Como de una manera perversa, sin importar nada. El hijo narcisista, ¿no? Que solo se ve a sí mismo y busca como todos los placeres. Y por último, él va a comentar el hijo Telémaco, ¿no? Que es un hijo que se encuentra perdido en su propio país en espera de la ley, de una ley de un padre que está ausente, ¿sí? Pero que se anhela de alguna manera que regrese y pueda volver a poner orden a la vida. Él va a comentar, ¿no? Sobre el viaje de Telémaco, que es lo llaman la telemaquia,
El viaje que hace Telémaco para encontrarse con las noticias de su padre es bastante interesante. Lo que Recalcati nos va a comentar sobre esto es que lo que hace es la búsqueda de su padre para no encontrarse con un padre real, sino con un padre simbólico. Un padre que físicamente no va a estar, pero que él va encontrando en su propio viaje. ¿Qué es lo que nos plantea? Que este Telémaco lo que se va encontrando es su propia herencia, ¿no? La capacidad de defender lo que es suyo y lo que le pertenece, ¿sí? Entonces, Recalcati se va a ir mucho por la idea de que Telémaco lo que va a buscar es su herencia, ¿sí? Les voy a leer un poco de lo que nos comenta Recalcati. Dice, Telémaco no se limita a esperar y a invocar a su padre, sino que actúa. Sabe arrancarse de la espera, ponerse en movimiento. El ciclo homérico de la telemaquia nos habla de esta voluntad de actuar, de este movimiento, del hijo hacia adelante. Relata el viaje de Telémaco. Él decide salir al encuentro de su padre, encontrar la memoria de su gesta. Navega hacia las tierras de Pilos primero y de Esparta, más tarde para reunirse con los viejos héroes de la guerra de Troya. Busca las huellas de su padre, busca nuevas de su vida. Este viaje, que es el viaje que todo heredero está obligado a hacer, y todos somos herederos en tanto que somos hijos, aparece repleto de peligros. Y luego nos dice, no debemos olvidar que Telémaco, el heredero, como todos los herederos legítimos, es un huérfano, un desheredado. Es un viaje de reconquista de su herencia. No encuentra a su padre porque no existe. En realidad, encuentro posible con el padre. La evaporación del padre exige que el encuentro con el padre no esté ya escrito, sino que pueda tener lugar o no, solo con la contingencia ilimitada de la vida. El encuentro con el Padre es una posibilidad de nuestro ser hijo. En el relato homérico, esto se vuelve posible solo después del viaje de Telémaco. Y sobre qué significa heredar, nos va a comentar. Para que la experiencia del límite sea creativa y no degenere en un narcisismo de la frustración que la deifique, ni tampoco en un culto del deseo sin ley que dé lugar a su eliminación antidípica, es necesario que ésta esté ligada a la filiación. Todo ser humano viene del otro, habita el lenguaje, se halla en una relación de deuda simbólica con el otro del que proviene. El otro acoge la vida, es un otro a quien se ha conferido una responsabilidad ilimitada, porque renuncia a ejercer cualquier forma de propiedad sobre esa vida. Pero también porque la vida que acoge no es nunca la vida en general, sino siempre una vida en particular. Esa vida, ese nombre, es el olor único del Hijo. Les comento eso porque, aunque está muy bonito lo que Recalcati quiere expresarnos aquí, como este anhelo del Padre, como esta forma en que pareciera que hoy, ante las situaciones en que las leyes faltan, ¿no? La falta de límites, Recalcati lo pone como en la ausencia del Padre, ¿sí? Y el complejo que él propone de Telémaco es como este deseo y esta espera de que el padre regrese, pero al mismo tiempo la búsqueda y la responsabilidad de ir en busca de esa propia ley, ¿no? De ese propio padre. Pues a partir como de este momento, sí. Si no ha habido ninguna duda y si más o menos se entiende por dónde voy. ¿Alguna duda? Parece que sí. Qué bueno, sabía contestar. Bueno, vamos a esperar. Yo tengo una visión un poco distinta, porque pareciera, o de alguna manera da la impresión de que lo que comenta Recalcati es como si esta ausencia de Ulises no afectara realmente a Ítaca, ¿no? O sea, como si sí lo está esperando, sí los pretendientes malvados están ahí presentes, comiéndose toda la comida, pero como si Telémaco fuera una persona con esta capacidad de ir en busca de su padre. Sin embargo, la historia, pues es otra, ¿sí? Entonces,
hablemos ahora sí de quién es Telémaco. Telémaco es el hijo de Odiseo, ¿no? Odiseo que va, Odiseo abandona, deja a su familia, ¿no? Deja a su esposa Penélope, a su hijo recién nacido en Ítaca, a Telémaco, y va hacia la lucha de Troya en busca de Helena, que ha sido voluntariamente secuestrada. Duran peleando varios años en Troya y cuando vencen a partir de la inspiración de los dioses con el caballo de Troya, pues Ulises, Odiseo, regresa a su casa. Sin embargo, hay que entender que en todo lo que es la Odisea, y pues en general tanto en la Ilíada como en la Odisea, hay un alto valor en lo que se hace hacia los dioses, ¿sí? Entonces, ¿por qué Odiseo se pierde? Porque simplemente hicieron enojar a un dios, ¿sí? Luego Odiseo hace enojar a otro dios, entonces, sí, como que le gusta andar molestando dioses a Odiseo. A la primera que molestan es a Atenea, ¿sí? Entre esto, probablemente porque no se llevan a cabo los ritos necesarios, porque no hicieron alguna forma, ¿no? Para agradecer la victoria, y simplemente se lanzan a la mar con el deseo de volver a casa. Odiseo viaja en esta Odisea y tardará 20 años entre que sale de Ítaca a su regreso nuevamente a su hogar, a su casa. 20 años, de los cuales todo lo que él dura en el mar, no se sabrá nada de él. Los dioses, dentro de este mismo castigo que le imponen, es que nadie sepa nada, ¿sí? Creo que la única visión que tienen de él es hasta que está con Calipso, donde dura 7 de los años, pero aún así pareciera que los dioses lo ocultan y guardan todo, como gran secreto todo aquello que está aconteciendo con él. Porque no hay un oráculo que le diga a Penélope o a Telémaco que él está muerto o que está vivo. Por lo tanto, quiere decir que los dioses no quieren que nadie sepa sobre su existencia. ¿Por qué esto me pone como en contraposición a lo que nos comenta Recalcati? Porque simplemente es un padre que está desaparecido, ¿sí? No es solo un padre ausente, no es un padre, como lo dirá en su momento Telémaco, que fue y murió en Troya, y eso hace que su hijo sea colmado de grandes honores y que lo engrandezcan, ¿no? Construyéndole a él mismo una estatua. Entonces, tampoco es un padre que se sepa que está vivo y que los abandonó. Es un padre del que no se sabe nada. Es un padre ausente. Además, por eso difiero con Recalcati. Recalcati pareciera que dice que en Ítaca, de los parientes de Odiseo, nadie enloqueció, como si todos estuvieran bien, ¿no? Sin embargo, en el texto, otra forma de interpretarlo es, por ejemplo, saber que la madre de Odiseo muere de pena, muere porque su hijo no está, muere porque no sabe qué está pasando con él. Frente a la muerte de su madre, de la madre de Odiseo, su padre, el abuelo de Telémaco, se va a ir a recluir a las montañas, también por el mismo dolor. Él ya no está en su reino, él ya no está ahí para guiar o proteger a su nieto. Simplemente va y por el dolor también se recluye en las montañas. Penélope, por otro lado, se encierra en su habitación. Se encierra y toda su energía se va en evitar a los pretendientes, en evitar un nuevo casamiento que no desea, que no quiere. Sin embargo, tiene las presiones de todos lados, de un pueblo, de los propios herederos, de los propios pretendientes, y Telémaco da la impresión de que está solo, de que no hay nadie que lo apoye, no hay nadie que lo acompañe. Cuando en la Odisea se presenta
Telémaco, ya le podemos imaginarnos lo de 20, 21 años, se presenta a Atena para guiarlo en búsqueda de su padre, ¿no? De noticias de su padre. También eso es muy importante porque podemos imaginarnos que Telémaco, para poder irse creando una identidad diferente, es necesario, no necesariamente la presencia, bueno, aquí en el texto es la presencia de una divinidad. Sin embargo, y esto me parece como muy bonito en los textos de la Odisea, sino de aquello que tiene que ver con la hospitalidad, con el ser huésped, ¿sí? Entonces Telémaco, cuando ve a Atenea disfrazada, le dice, voy a responderte lisa y llanamente, si soy su hijo, refiriéndose a Odiseo. Mi madre lo dice, pero yo no sé más. ¿Por qué señales un hijo reconoce a su padre? Ojalá hubiese nacido de algún feliz mortal que esperara la vejez en su casa rodeado de sus bienes. Pero ya que me lo preguntas, te diré que desciendo del más infortunado de los mortales. Y esto lo podemos ver como Telémaco Telémaco está sufriendo esta ausencia. Telémaco no, vamos, cuenta las historias, escucha las historias de su padre, pero no sabe nada más. No hay nada más que lo guíe. Y luego, ante otra pregunta de Atenea, responde Telémaco. Pues, ¿qué quieres saberlo, mi huésped? Y me interrogas. Te diré que en otro tiempo esta casa fue opulenta y ordenada, cuando el héroe vivía en su patria. Hoy todo ha cambiado por voluntad de los dioses que deben querernos mal, puesto que han hecho de él el más invisible de los hombres. No sería para mí tan cruel su muerte, si supiera que había perecido entre los suyos en el país de los troyanos, pues los aqueos le hubieran erigido un monumento funerario y él hubiese dejado a su hijo una gran gloria. Pero como ves, las arpías lo arrebataron sin gloria, partió a lo invisible y a lo desconocido, dejándome tan solo dolor y llanto. Pero cuando me quejo, no es solo por su triste destino. Los dioses me han enviado otras funestas calamidades. Todos los príncipes que reinan sobre nuestra isla, dice varios nombres, y todos los tiranuelos de las montañas de nuestra Ítaca pretenden a mi madre y arruinan mi casa. Mi madre, sin rechazar unas nupcias que aborrece, no sabe poner fin a esta situación. Míralos devorar mi hacienda de entelladas, pronto se les verá devorarme a mí también. Como podemos escuchar un poco aquí en esta parte del texto, pareciera que Telémaco espera que la salvación venga de afuera, que la salvación venga de otro lado, ¿sí? Y es cuando Atenea lo va a incitar a hacer este viaje. ¿A dónde hace el viaje Telémaco? Telémaco deja sus tierras y se dirige a un viaje hacia, ay, se me fue el nombre, Esparta y, ahí me disculparán el otro nombre, pero bueno, va en busca de dos héroes de Troya, ¿no? Primeramente con Néstor. Y aquí es donde empieza su viaje, que no es un viaje realmente de heroísmo, no es un viaje donde él pelee con grandes monstruos. Su encuentro consigo mismo y con su capacidad de que puede hacer algo es por medio de la hospitalidad, del amor. Y dice Néstor cuando se encuentra con Telémaco, puesto que acabas de recordarme, amigo mío, cuánto se dice de los numerosos pretendientes de tu madre que usurpan tu morada y procuran tu ruina. Dime, ¿toleras ese yugo voluntariamente? ¿O padeces de tu patria el odio de la gente que sigue la voz de un Dios? ¿Quién sabe si un día volverá al fin tu padre para castigar sus excesos, solo o con la ayuda de todos los aqueos? O si la diosa de los ojos glaucos te amará como amaba Ulises y velaba por su gloria en el sitio de Troya, en donde tantas pruebas soportamos los aqueos. Si se fijan aquí en este cariño que Néstor le demuestra a Telémaco, le hace una pregunta muy interesante, ¿no? Le dice, ¿y por qué aguantas esto?
¿sí? ¿Por qué estás dispuesto tú a soportar? ¿Es porque lo haces voluntariamente o porque tu pueblo está en tu contra por la voluntad de algún Dios? El siguiente, bueno, en cuanto pasa esta parte de la visita con Néstor, se dirige con Menelao. Menelao, también un héroe de la guerra de Troya, que se encuentra en Esparta, ¿sí? Hay que entender que todo este viaje que hace de este pueblo a Esparta, de con Néstor a Esparta con Menelao, lo hace acompañado de uno de los hijos de Néstor, alguien probablemente de su edad, con el cual va a tener compañerismo, va a generar lazos, probablemente una amistad. Por lo cual, el camino que él empieza a transitar ya no está solo, ya no está abandonado. Cuando se encuentra con Menelao, no me quiero perder, ¿sí? Igualmente, Menelao le va a comentar de sus viajes, le va a comentar de los peligros de volver a su patria, ¿sí? Cómo a Agamenón lo matan estando ya en su patria, ¿no? Una esposa infiel y el amante. Entonces le va advirtiendo de los peligros de haber salido de su casa, pero es una forma amorosa, es una forma en que lo reciben con cariño, con aprecio. Recuerdo que cuando yo iniciaba mi práctica, la maestra Eunice Michel me llegó a supervisar en algunos momentos y me gustó algo que ella me dijo en algún momento, ¿no? Que las primeras sesiones de un psicoanálisis, de un análisis, tenían que ver mucho con la hospitalidad, porque era como recibir a alguien que venía de una fuerte tormenta y acogerlo y acobijarlo. Y creo que eso aplica siempre. ¿Sí? A veces pueden venir de una llovizna, a veces de tormentas muy fuertes, pero siempre con la necesidad de un gesto amable que los pueda recibir, de alguien que quiera escucharlos. Así como Menelao y Néstor atienden a Telémaco. En ese sentido, Telémaco no había tenido referentes identificatorios, no sabía quién era él. Su padre estaba casi divinizado, era el gran Ulises. Aparte hay una relación aquí muy interesante porque el linaje de Ulises pues desciende del propio Zeus, ¿no? Entonces, Ulises es muy asemejado a un dios. Ulises era inteligente, era ágil, era fuerte. Digo, me voy a salir un poquito del contexto, pero dentro de la Odisea, cuando Ulises llega a un pueblo pesquero y lo reciben, es capaz de vencer a todos los que ahí están, a pesar de que él lleva naufragando ya varios días. Y aún así cuenta con la fuerza para hacerles frente y jugar. Bueno, participar en sus juegos y vencer. ¿Qué pasa cuando Telémaco visita tanto a Néstor como a Menelao? Es que lo que ellos le comparten para un referente identificatorio de su padre es a alguien más humano. Porque entonces él puede ver a estos héroes que también lloran la pérdida, que lloran la muerte de sus amigos, la muerte de sus compatriotas, la muerte de sus propios hijos, y están sufriendo. Entonces él puede ver puede empezar a ver a su padre como alguien más humano, alguien más mortal. En este sentido, Telémaco va a poder irse identificando con aquello que es su herencia, no con un Ulises divino que todo lo puede, pero que al mismo tiempo no pudo regresar a su hogar, sino con un Ulises que sufre también y que también llora seguramente en no volver a su casa y la pérdida de sus amigos. Bueno, con este viaje que hace Telémaco, él va a empezar a construir esta identidad, ¿sí? Va a empezar a apropiarse, ya no va a ser porque cuando leemos esta primera parte nos podemos imaginar a Telémaco
más como un adolescente que como un hombre, ¿sí? Telémaco sufre del yugo de los pretendientes que comen su comida, violan a sus, ay, se me fue el nombre. Violan a su personal, ¿no? A las personas que están ahí con ellos. Insiste, en algún momento cuando él viaja planean en matarlo. Y él tiene esta experiencia como de imposibilidad de poder hacer alguna opción, ¿no? De tener alguna herramienta o de él poder hacer algo. Por eso me parece que la pregunta que le hace Néstor de por qué él está soportando eso, si es porque no cuenta con el apoyo de su pueblo, o si bien es por voluntad propia. Porque entonces Telémaco, aunque no lo planteen en el texto, podríamos pensar que está como recapacitando el por qué lo está permitiendo, ¿sí? Porque si se siente débil o si acaso no se sentirá tan fuerte como su padre. Sí, porque no es inteligente o porque simplemente no es tan astuto como su padre. Entonces, cuando empiezan a viajar, ¿no? Las palabras que lo van a colmar es de la igualdad. Porque le dicen, tú eres tan inteligente, astuto y fuerte como tu padre. Y Telémaco es de lo cual se puede ir apropiando, ¿sí? Voy a brincar un poco y ya con esto vamos a ir cerrando un poco. Ya para las preguntas y las dudas. Ahorita está, tal vez no muy de moda, pero porque ya tiene algún tiempo. Hay una serie, un musical que se llama Epic, el musical, que está escrito y dirigido por Jorge Rivera Herranz, y tiene dentro de sus canciones, tiene dos, ¿sí? Que van dirigidas a Telémaco. Entonces, me gustaría leerles también, y para poder seguir pensando un poco sobre la visión de Telémaco, porque creo que de alguna manera en el análisis, sobre todo en nuestros tiempos, pensamos mucho como en que alguien tiene que venir de afuera a rescatarnos, que alguien nos tiene que decir hacia dónde tenemos que caminar, alguien nos tiene que decir o poner un límite a todo lo que estamos sufriendo, ¿no? Cuando a veces escucho cómo hay una identificación con la perfección, es tan doloroso, porque es como si no se pudieran permitir ningún tipo de error. No nos podemos permitir un fracaso, no nos podemos permitir una crítica, porque entonces ya no somos perfectos, porque entonces ya no vamos a ser dignos de ser amados, pero sobre todo porque si no hay perfección, hay un desquebrajamiento que lleva hacia la nada. Entonces, esta canción, o este fragmento, ¿no? Lo voy a traducir porque mi inglés es muy malo, pero se llama Legendario, ¿no? Y es la búsqueda de Telémaco de ser alguien legendario, pero de ser alguien legendario para volver a ver a su padre. Y dice, dice, atrapado en mi habitación, viviendo en este mundo que dejas atrás, soñando con todos estos monstruos, refiriéndose a los pretendientes con los que nunca podré luchar. Porque y esto también, ¿no? Porque estoy atrapado con tus historias, pero no tengo idea de quién eres. Porque podemos pensar que en la ausencia de Odiseo, las historias que cuentan de él en Ítaca han de ser idealizadas, han de ser perfectas, como si él nunca hubiera podido fracasar. Pero cuando se encuentra con Néstor y Melenao, volviendo a este Ulises más humano, con más posibilidades de identificarse y por lo tanto de heredar su voluntad y su afiliación, porque va a poder escuchar, ¿no? Que hay otros que se oponen a él, que no están de acuerdo con lo que él hace, o que no lo quieren seguir. Entonces deja de ser divino, porque entonces la gente puede oponerse a él y puede no estar de acuerdo con lo que él dice. Y luego dice, no tengo idea de si estás muerto o simplemente demasiado lejos. Y luego ya dice, ¿no? Si lucho yo contra esos monstruos, sería a ti a quien me encontraré. Entonces me parece es como una reinterpretación, al fin de cuentas, del mito perdón,
de Telémaco y de Odiseo, ¿no? Como en este caso lo que plantea es como este deseo de pelear contra los monstruos, ¿no? Habla de cíclopes, habla de hidras, ¿no? Habla de Sila. Casualmente los monstruos contra los que lucha Odiseo, pero lo hace buscando a su padre, ¿no? Pero también la misma canción nos habla de que Telémaco se siente débil e impotente frente a todas estas adversidades, frente a todas estas personas que solo buscan drenarlo de algo que él no se ha apropiado, ¿sí? Cuando leemos, por ejemplo, la Odisea, podemos ver que en varios momentos Telémaco se refiere a su reino todavía como el reino de su padre, a su reino todavía, a sus bueyes, a su comida, como a veces sí como suyas, pero habitualmente como de su padre. Entonces, no es algo de lo que él se esté apropiando todavía. Sin embargo, es algo que de alguna manera exige, ¿no? Hacia el final del musical hay una última canción, ¿no? Dice, y eso, bueno, les voy a leer un paso, dice, toda mi vida hubiera muerto por conocerte. Días y noches quisiera poder mostrarte. Durante 20 años nunca pude superarte. Digo, ponemos aquí la pregunta, ¿no? No superar a su padre o no superar a la idea idealizada que le cuentan de él. Y ahora estás aquí. No puedo evitar preguntarte cómo será tu mundo. Y si somos iguales, si tengo tu fuerza en mí. Todo este tiempo me he preguntado si me aceptarías como si fuera tuyo. Y bueno, aquí por eso siento que el musical de Epic es muy importante, porque humaniza mucho a Ulises, ¿no? El musical va a plantear que el Ulises que regresa, Odiseo que regresa a Ítaca, no es el mismo, porque ha tomado decisiones difíciles, ¿no? Ha sacrificado a sus hombres, ha asesinado, ha cometido muchos errores y de alguna manera en el musical ha dejado la piedad atrás. Entonces, con todo esto que está cargando Odiseo, le dice a su hijo, solía decir que haría que las nubes de tormenta lloraran por ti. Solía decir que capturaría el viento y el cielo para ti. Te sostuve en mis brazos, preparado para morir. Como ha pasado el tiempo, solo puedo preguntarme cómo ha sido tu mundo. Cosas que has tenido que sufrir y la fuerza que llevas dentro. Todo lo que siempre quise fue unirme con mi propia... Ah, perdón. Pero básicamente nos comenta cómo Odiseo también se pregunta por el sufrimiento y por toda la vida que ha pasado su hijo. Y aquí lo importante no es tanto, y es como lo que yo quiero plantear aquí, ¿no? Que aquello que Telémaco sufre es de la idealización, de aquello que se espera que él llegue, pero ante un padre que casi es omnipotente. Y el dolor de nunca poder alcanzar eso y la depresión que eso causa. Y son cosas que hoy podemos ver en la clínica, por ejemplo, ¿no? Cuando no alcanzamos un ideal, cuando no alcanzamos aquello que esperamos en la palabra de lo que deberíamos de ser, entonces hay una tristeza tan profunda como si al no alcanzar los ideales que se nos han impuesto o que nosotros mismos elegimos, no hubiera nada. Sin embargo, el viaje de Telémaco nos indica que frente a con la hospitalidad, con el amor y con el encuentro de algo menos idealizado y al mismo tiempo algo menos monstruoso, nos podemos ver de manera distinta, ¿no? Nos podemos identificar y reconocer de otras maneras, con una herencia filial que no son cadenas, sino que pueden ser promesas de un futuro mejor.
Qué bien, Pepe, el cierre me gustó. Bueno, pues ahora sí, aquí los que están presentes, los que están aquí en la línea virtual, esperamos sus comentarios, preguntas, observaciones. No, había escuchado de Telemaco. ¿Telemaco? Estaba viendo pues información sobre la actualización. Identificarse con la decisión. Eso chido. No, había gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Qué dice Juan? Muy buena ponencia. De este lado en presencial tenemos a dos compañeros y nos comentaba nuestro compañero Mena sobre que no había escuchado lo de identificarse con la idealización. ¿Sí? Es una forma también de decirlo, ¿no? Podríamos plantear que lo que pasa en muchas ocasiones es que no se abandona el narcisismo primario de los padres, sino que se mantiene en este yo ideal, ¿no? Como si yo tuviera que sostener por fuerza todo lo que los padres esperarían de mí, pero que al mismo tiempo yo espero de mis padres. Entonces, es como si todo el narcisismo tuviera que depositarse en mí. Entonces, me identifico con eso, pero porque en el fondo hay una carencia muy grande, ¿sí? Porque si el niño o el infante o nosotros nos identificamos con esta parte, es porque los padres insistieron mucho en depositar eso en nosotros y no hay una manera en que nosotros podamos identificarnos con algo más. En este sentido, estos ideales siempre van a estar presentes y cuando no los alcanzamos en esta idea del ideal del yo, ¿no? Cuando hay un abismo entre lo que es el yo o cómo nos identificamos en nuestros logros, en nuestras aspiraciones, a cómo es lo que esperamos ser o lo que creemos que deberíamos de ser, es cuando aparecen los sentimientos de depresión, ¿sí? Bueno, para Freud. Entonces, la identificarse con este ideal es identificarse con ese narcisismo primario de los padres, ¿sí? Con ese narcisismo de ellos y ser el depositario o el receptor de eso, ¿no? Entonces, uno tiene que cumplir todas las expectativas que los padres esperan, pero también tiene parte de la agresión, de la violencia, de exigirle a los padres que fueran más perfectos, ¿sí? De que nos acompañaran de otras maneras, ¿no? Tal vez que se hicieran más presentes. Voy porque, perdón, alguien comentó, pero no alcanzo a ver el texto. Aquí está. La introyección es bueno, los dos son mecanismos. ¿Cuál es la pregunta? Dice Juan David Uribe. Buenas noches, muy buena su ponencia. Dice, ¿cuál es la diferencia que encuentras entre identificación e introyección? Bueno, lo que pasa es que son como estratos de un mismo proceso, ¿sí? La introyección es el proceso más primario que tiene que ver con el, bueno, Freud lo va a plantear un poco con la idea del devorar, pero es el asimilar las experiencias del otro, ¿sí? No hay es como quererlo devorar, es quererlo destruir, pero para tenerlo dentro, ¿sí? Para poder sentir esa calma. Y básicamente es como la capacidad que tenemos de introducir psíquicamente, voy a ponerlo así, ¿no? Las experiencias de vida que sentimos con los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo se introyecta el objeto, se introyecta una imagen propia, una emoción, un tipo de vínculo y una imagen del otro, ¿sí? Es más complejo. No es como que hay introyecto al otro o una parte del otro, ¿sí? Aunque la introyección se va a plantear que justamente tiene que ver con parcialidades, ¿no? Entonces me identifico o me introyecto una parte de mi experiencia, introyecto un vínculo en relación con el otro, pero es un vínculo que se establece también con una parte del otro. Entonces se introyectan experiencias parciales, vamos a poner ahorita,
Mientras que el sentido de la identificación tiene que ver con el reconocer en mí estas introyecciones justamente, pero uniéndolo como en una totalidad del otro, ¿no? Un otro que está completo, un otro que es una persona integrada, por decirlo de esa manera, y que puedo percibir como un otro como tal, ¿sí? Porque los objetos parciales a veces se identifican con uno mismo. Cuando aparece la presencia del otro como algo externo a mí, ¿no? Con una autoridad diferente, es que se presenta la identificación. Y la identificación es una manera de reconocer en nosotros mismos aquello que vemos del otro, ¿no? Pero aparte tiene que ver justamente con el miedo. La identificación se hace presente, dice Freud, cuando existe el miedo a la pérdida, ¿sí? Entonces nos identificamos con una parte del otro completo, ¿no? Un rasgo, una apariencia, con su personalidad, ¿no? Para no sentir esa pérdida, ¿no? O para permitirnos más fácil esa pérdida. Pero, y que tiene que ver un poco más con la idea del amor, ¿no? Nos identificamos con aquello que podemos amar. Sin embargo, pues básicamente son como son dos mecanismos muy similares, pero porque vienen en estratos diferentes. El objetivo, al fin de cuentas, es el mismo, que es como tener una representación del otro dentro de nosotros, ¿sí? Acabo de notar que no me gusta ese concepto. Bueno, Una representación del otro psíquicamente, ¿sí? Una representación del otro psíquica. yo podía agregar, en resumen, me parece bien comentado de tu parte, que la identificación es un proceso interpersonal, mientras que la introyección es un proceso intrapsíquico. Pero son procesos que el yo ejecuta para tener representaciones y que su aparato psíquico tenga asideros, tenga esa parte que necesitamos en la vida. Ambas son de procesos psíquicos que el aparato ejecuta, una hacia el exterior interpersonal con el otro y intrapsíquica es en el mismo. ¿Algo más? Yo tengo algunas preguntas, comentarios. Ítaca se nombra muy constante, pero no se le da el significado. ¿Qué es Ítaca dentro de este mito, dentro de este complejo de Telémaco? Ítaca es la casa, es el hogar. ¿Sí? Es el pueblo del cual parte Odiseo, es su reino y por lo tanto también es el hogar y el reino de su hijo Telémaco. Pero básicamente, y en toda la representación que plantea Homero en la Odisea, Ítaca es un hogar. Es una casa a la cual se puede volver, en la cual pues está la gente que se ama. Podemos decir que es este paraíso perdido, ¿no? Que Así siempre el yo va en la búsqueda de ese paraíso perdido, de la parte ideal, de la parte sin sombra, sin luz y con todos los atributos que tiene el paraíso. La otra es el padre ausente, en este caso el padre de Telémaco, la ausencia de este padre fue por voluntad. Y yo estoy pensando en el duelo, pero esto me lleva a pensar en el hoy. No el hoy de nombre, sino en el hoy, el presente. Con los padres secuestrados, con los padres asesinados, ¿cómo se procesa el duelo? ¿Cómo el aparato psíquico procesa esa ausencia? Un padre que por voluntad emigra, huye, está ausente, un padre que es quitado, que es asesinado, que es secuestrado, ¿cómo es ese proceso? Yo creo que en ambos casos, ¿no? Tanto si no,
Qué difícil es procesar un duelo. Justamente, mira, me voy a permitir compartirles una frase que acabo de ver en internet. Muy buena, muy buena. Y porque me gustó, ¿no? La acompañó un compañero que se llama Víctor Villarreal y dice, estar en duelo conlleva un infinito reto, buscar el amor en los escombros de la muerte. Porque, porque es muy difícil, por ejemplo, de hecho, de ahí surgió toda esta ponencia, ¿no? De cómo se sentiría Telémaco, independientemente de que su padre se va por una, ¿cómo se llama? Por una obligación, por un deber, ¿no? Porque entonces, ¿cómo va a quedar frente a sus amigos? ¿Cómo va a abandonar a los suyos? Pero esto para un hijo poco importa, ¿no? El padre se fue porque quiso. Y entonces surge el cuestionamiento, y porque lo llego a escuchar en la clínica, ¿no? De lo otro fue más importante que yo. ¿Sí? Lo otro. Herida narcisista. Ajá, lo otro fue más valioso. Lo otro era más importante. Y yo no importé, ¿no? Aunque le puedan decir todas las palabras de que es que tu padre te ama, es que tu padre, no sé, si no iba lo mataban, ¿no? Por desleal o por no cumplir un acuerdo de hospitalidad. Pero sin embargo, esa duda está en Telémaco, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? Entonces, eso sigue estando hoy en día, ¿no? Un duelo por alguien que nos abandona es afrontar esa idea narcisista, de que no es que, o sea, la idea narcisista es pensar que se fue porque no nos quieren, ¿sí? O porque no somos valiosos. Y es aceptar que la otra persona puede irse por sus propias decisiones, ¿no? Por sus propios deseos, pero que no tiene nada que ver con nuestro propio valor. Cuando un padre es asesinado, creo que el duelo se centra mucho en el dolor de la fragilidad, de saber que somos totalmente frágiles y de la injusticia y la impunidad, algo más social y un coraje que se ha de tener, que se ha de sentir frente a esto, ¿no? Sin embargo, donde lo veo más difícil es con los padres o con los seres que amamos que están desaparecidos, porque no hay nada a lo que se le pueda hacer duelo. No se puede hacer duelo porque no sabemos si está vivo o si está muerto, que es el caso en parte de Odiseo. No se sabe si está vivo, no se sabe si está muerto. No se puede hacer un duelo porque no está, ¿no? O si está. Pero sí, los duelos por iniciar un duelo en caso de una desaparición, creo que es una de las cosas más dolorosas y difíciles que hay, ¿sí? De hecho, no sabía ni cómo Lo que nombrar. acabas de decir, ahorita creo que Sergio quiere hacer una intervención. Las madres buscadoras eso exigen, eso piden. Hacer el duelo, pero no el duelo sabiendo, teniendo la figura del desaparecido. Creo que Sergio quieres. Tu micrófono, Sergio. Ahí Sí. está. Bueno, soy Sergio Gorjón. Soy psicoterapeuta, terapeuta, etcétera, etcétera. Di clases en espacio psicoanalítico hace tiempo y ahora ya no. Pero me llamó mucho, la pregunta que hace Hugo es muy interesante, ¿no? Porque depende de la desaparición de un padre si es asesinado, por ejemplo, ¿no? Como lo vemos actualmente. Pero también depende del tipo de padre. Y aquí me viene, o cómo influye después eso en el hijo. Me viene a la mente, pues, Hamlet. El problema de Hamlet. ¿Recuerdan ustedes la obra de teatro? Bueno, el padre es asesinado. Sí. Nadie lo sabe, más que el propio hijo, que es Hamlet. ¿Recuerdan? Que se le aparece como un fantasma, pero que pues deposita en el hijo una carga tremenda, que es tener que matar precisamente, bueno, matar sí al que lo envenenó, bueno, lo mató,
porque mientras dormía le puso veneno, ¿no? Un veneno en el oído que lo llevó a la muerte mientras estaba ya reposando en el jardín. Y eso pues no lo sabe nada. El chiste nada más que la madre de Hamlet pues se casa al poco tiempo de que se murió el padre, y eso lo reclama Hamlet. Pero entonces tiene que matar, precisamente el hermano es quien lo mata, ¿no? El tío de Hamlet, que al casarse con la reina, pues también se transforma en rey y ocupa el trono de Hamlet, ¿no? Shakespeare lo plantea, pero bellísimamente. Para mí es la obra cumbre de Shakespeare, ¿no? Entonces, bueno, él se le aparece como un fantasma en la noche, y los soldados ven más al fantasma, pero solo le habla a Hamlet, ¿no? Y le dice, tienes que vengarme. Y además, pues es un padre idealizado. También lo sabemos tardíamente en la obra cuando le reclama a la madre, ¿no? Que por qué se acostó con el otro cuando tenía un héroe junto a él, el padre, ¿no? Idealizado. Pero esto nos lleva también al otro asunto de la carga que puede también imponer un padre, ¿no? Un padre tóxico, ¿no? Porque lleva precisamente a Hamlet a continuamente estar queriendo matar al tío y no poderlo. Y supuestamente, bueno, pues no lo puede matar porque estaba todavía con el deseo de la madre, ¿no? Entonces, el deseo hacia el tío, solo hasta ya que va a morir, puede matarlo precisamente porque abandona esa identificación. En cierta manera, crece, pero todo el tiempo rumiando continuamente, porque no podía, a pesar de que el tío, Claudio, en un momento en la obra, está arrodillado rezando, y ahí perfectamente podría matarlo, ¿no? Pero la única forma que puede hacerlo a un sucedáneo, que es Apolonio, uno de los servidores del rey, que está ahí escondido detrás de un tapiz, le clava la espada Hamlet, ¿no? Creyendo que es el rey, pero después lo insulta. Bueno, total que me lleva precisamente a eso, que depende del padre. Puede un padre asesinado, depende del que haya sido, que puede ser ayudar al crecimiento de un hijo, o al contrario, abrumarlo con mensajes que pueden incluso cruzar varias generaciones. Sí, así es. Gracias, Sergio. ¿Algo más? Yo tengo otro punto hablando, porque esto es presente en la ausencia del padre. Y yo creo que esto nos da para otro conversatorio, la identificación en ausencia del padre. ¿Qué hace la madre sola, la madre soltera? ¿Cómo se hace el proceso identificatorio del padre en ausencia del padre, la madre? Y con la madre. Ya se los compartí, pero justamente en el texto de la doctora Carmen va a hablar de cómo existen, bueno, hoy ya sabemos un poco más. Si me escuchan eco. Sí, se oye ahí. Es como está grabando. Hoy sabemos un poco más cómo no es necesario que exista la presencia de un padre o una madre en la realidad, ¿no? O sea, puede haber un padre muy maternal o una madre muy paternal, sino que al fin de cuentas son solamente figuras, ¿sí? Son experiencias que Lacan va a llamar, bueno, Lacan o los lacanianos, como la función materna y la función paterna. No sé si yo de ellos lo escuchan. La función materna tiene que ver justamente
con todas aquellas funciones que hace una madre, ¿no? Bueno, que identificamos en una madre, que es el sostén, el cuidar, el cobijar, el amar, mientras que la función paterna tiene que ver con la idea de una separación, ¿sí? De una ley, como nos dirá Freud. Entonces, el infante puede construir su identidad simplemente con los contactos humanos con los que se encuentre. Y él mismo va a ir identificando dónde encuentra estas funciones, ¿no? Si en su madre puede hacer ambas cosas, ¿no? Claro. La madre puede ser maternal y al mismo tiempo paternal, o sea, al mismo tiempo puede cuidar, puede amar, puede cobijar, puede validar las emociones y al mismo tiempo puede imponer una ley y puede motivar hacia la separación. Entonces, el niño se va a identificar en términos de funciones, pues, con aquellas personas con las que se encuentre, padres, maestros, amigos, colegas, parientes, tíos, abuelos. En ese sentido, va a encontrar personas con las cuales se puede identificar. Sin embargo, yo creo que cada uno de los infantes, cada uno de nosotros elegimos dónde identificamos la función materna y paterna, en ese sentido. Pero pues no es, hoy lo sabemos, ¿no? No es necesario como que exista la presencia de uno de los dos padres, necesariamente. La pregunta, y eso nos lo dice Recalcati y Lacan también, sino también tiene que ver con aquello que se transmite a partir de la palabra. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, ¿qué dice la madre del padre, del progenitor? ¿Qué dice, si no está la madre, qué dice el padre de la madre, ¿no? Pero también al final, ¿qué idea nos compramos nosotros de la misma filiación? ¿No? Hay historias donde el padre, pues a lo mejor puede ser agresivo, puede ser violento, y cuando llega un padrastro, ¿no? Es con él con quien se hacen estas identificaciones, ¿sí? Con aquel que puede amar, con aquel que puede cuidar. Bueno, en ese sentido, ¿no? Las identificaciones se hacen con los objetos de amor al final que podemos ir encontrando en la vida. Y nos dice Juan David Oribe, la madre también castra. ¿Sí? Es una forma también de verlo. La madre también puede imponer esa ley, esa castración, esa separación. Porque al fin de cuentas, y pensándolo como transgeneracionalmente, si la misma madre ya trae la propia castración instaurada, pues puede transmitirlo. Pero lo mismo pasa al revés, ¿no? Si un padre no trae esta imposición de la ley, ¿no? Y esa propia castración asumida, pues bueno, sabemos que hacen una serie de atrocidades. Entonces, va en ambos sentidos, pero sí. Pues no hay duda, quedó muy claro. Y finalmente, lo de hospitalidad, a mí me gusta mucho ese concepto, lo he trabajado en mis clases, en trabajos. Y eso de Telémaco, del viaje, de Ítaca, de búsqueda, es un viaje psicoanalítico. El proceso analítico es un viaje donde somos compañeros, paciente y analista, donde se hospeda, donde hay una recepción y siempre se trabaja en ausencia, porque ese paciente no es nuestro y nosotros del paciente, entonces esa transferencia se va diluyendo y se termina el proceso terapéutico temporal. Me gusta esa parte del hospedaje y de la hospitalidad y cómo se vive porque Pepe, pues tú ya ahorita eres terapeuta, pero también has estado en procesos analíticos, cómo se vive ese tránsito de recepción y también de ausencia. Maestro, no, le voy a hacer una pregunta. Se lo digo como el paciente que fui, como el paciente que soy. No,
tomando en cuenta el conversatorio. Ah, Sí, No, no, las proyecciones, identificaciones. El psicoanálisis, todo lo que será puesto, será tomado, ¿no? Pero ahorita estamos en una conversación y tomando en cuenta el tema. no, es que es bien importante la diferencia, por eso lo Claro. comento, porque no es la misma recepción ni la misma hospitalidad que yo sentí cuando inicié mi análisis a la que puedo sentir ahorita, Ujú. ¿sí? Cuando, recuerdo una frase, no me acuerdo de quién, creo que es de Freud, ¿no? No, es de, ay, es un psicoanalista argentino, Echegoyen. Sí, es argentino. Sí, Echegoyen, Echegoyen, claro, ¿no? sí. Porque dice que habría que tener mucha atención en el tema de la transferencia cuando uno contesta el teléfono y que todas esas fantasías se tenían que analizar, porque incluso para una persona que necesita como el apoyo, el amor, la hospitalidad, aún incluso la voz más ronca del fumador más empedernido podía sonar como un suave murmullo. Y es lo que yo pienso, ¿no? Cuando yo inicio mi análisis en su momento, hubo como ciertas situaciones que me hicieron sentir escuchado y atendido. A diferencia de otros análisis que intenté, donde no me sentí ni siquiera recibido, ¿no? Ni escuchado, Hospitalidad, otra ni vez, atendido. ¿verdad? Y, por ejemplo, de aquel tiempo a ahora, ¿no? Esa recepción, ese sentimiento de recepción cambia mucho, porque es como el reconocer, ¿no? O el aceptar que mi analista está ahí presente para escucharme, para apoyarme, para darme un cierto, para interpretarme, ¿no? No es la palabra, ¿no? Pero siempre como con la idea de que me está acompañando a descubrirme, ¿no? A descubrir qué hay en mí y que ese descubrimiento de lo que hay en mí se siente hospitalario porque porque puedo reconocer que el rechazo de lo que no me gusta es mío, no de allá. Y eso es bien diferente. Sí, Bueno. y siento que es un trabajo que es bien difícil, bien difícil. Sí, yo creo que esa parte de el lenguaje, la palabra, el significado, significante del paciente se ha pasado analizando y creo que es tiempo de pasar a huésped. Como que estamos hablando de una clínica del amor, del afecto, de los sentimientos y ese viaje de la Odisea de Telémaco es un viaje en un proceso, en la vida analítica. Sí. Bueno, pues algo más, nuestro público. Bien, agradecerles la presencia y muy Perdón, yo quiero felicitarlos. Quiero felicitarlos porque la coordinación muy buena en el tema, que efectivamente es un tema riquísimo. Tanto el tema del mito, de la Odisea y Telémaco, como todo lo que surge alrededor de precisamente de este mito, ¿no? Entonces, pues muchas felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Y bueno, yo aprovecho también para invitarte que nos des también acá, participes ya de este lado. Si preparas por ahí de tu experiencia psicoanalítica, nos dará mucho gusto tenerte aquí como ponente. Muchas gracias también a usted. Nuestro agradecimiento es el primer. Muchas gracias. Muchas gracias ¿Perdón? Muchas gracias por la hospitalidad. Eso queremos. Del conversatorio. Gracias, Sergio. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, eso queremos. Entonces, reitero nuestro agradecimiento. Los conversatorios los organiza Espacio Psicoanalítico y el Ambulatorio Psicoanalítico, en el cual tengo el gusto de ser el director y Pepe es el coordinador académico. Estamos empeñados en que los temas sean de interés de ustedes. Háganos llegar sus comentarios, sus propuestas. Ya informé, este ciclo 25 o 2025 va a ser
psicoanálisis y mitos. El último jueves del mes, el próximo es febrero 27, va a estar con nosotros el psicólogo, el maestro Juan Ramón González, y nos va a hablar la reducción del mito. Los esperamos con mucho gusto a las 7, el último jueves del mes. Gracias a los que están en línea, a ustedes aquí presentes, y ponemos a su disposición espacio. Tenemos espacio para que ustedes estén con nosotros. Pepe, muchísimas gracias. Gracias, maestro. Buenas Que noches. tengan bonita noche. No, ya, espérate, no te vayas.